Verso 75. Dios nos quiere rescatar, nos quiere salvar con santidad y justicia para estar en su presencia toda nuestra vida. Bueno, nosotros tenemos que entender algo, que definitivamente ya Dios nos está permitiendo vivir, y es la eternidad. Solo tenemos que entender lo que es hoy en día la vivimos en la calidad humana, y que un día que este cuerpo deje ya de funcionar, solo pasaremos a la calidad espiritual de la eternidad. Digamos, no hay en nosotros aquello de decir, por ejemplo, hubo un tiempo, me acuerdo, que unas enseñanzas que hablaban y decían: cuando Cristo venga, usted va a ir delante de Él y le va a entregar cuentas. Y cuando usted entregue cuentas, se le va a decir, si usted fue una persona correcta, usted va a ir al cielo. Y si usted fue una persona incorrecta, usted va al infierno. Así como que en ese momento va a ser un momento decisivo. Cuando, lógicamente, bueno, yo por muchos años lo creí, así lo entendí, y pareciera como que, ¿cómo le dijera yo? Como que Dios no pudiera hacer algo por nosotros. Porque la Biblia dice que no es por obras. Entonces, pareciera como que si me está diciendo que yo llego allá donde Dios va a decir sí o no, me está diciendo que es en obras. Pero lo que tal vez en algún momento estas personas no entendían es que la salvación definitivamente no es un regalo, no es por obras, no es obra de un ser humano. Digamos, yo no puedo ser salvo porque yo quiera ser salvo. No se puede. Sino que yo soy salvo porque Dios quiere ser salvo. Entonces, si Dios va a veces meterme a situaciones difíciles, si Dios tal vez no me meta a situaciones difíciles, veámonos así. Digamos, al final, el proceso de salvación, lo estoy tratando de explicar, no depende de mí, depende de Dios. Entonces, por eso les digo, ya Él tiene un plan claro, específico de cómo nosotros seremos salvos. En nosotros simplemente tenemos que buscar, dice Pablo, vivir su voluntad. Como que dice, venir, orar y entender a veces que no se trata de que, por ejemplo, digamos, si yo planificara mi vida, digamos, yo quisiera vivir, un ejemplo, en Miami quisiera vivir, pero nunca voy a ir a vivir a Miami. Entonces, ¿por qué? Porque no está en la voluntad de Dios. Entonces, yo podría formar muchas cosas. Lo pongo de esta manera. Yo podría decir, yo voy a ser salvo porque voy a orar mucho, porque voy a leer la Biblia, porque voy a ir a la iglesia, yo voy a ser salvo, porque voy a predicar, y eso no sucede. Porque no es mi obra. Digamos, si yo predico es porque Dios me dice, ponte a predicar. Si yo asisto porque Dios me dice, asiste. Digamos, tengo que entender de que la fuerza, la motivación, la razón por la cual yo lo hago es porque Dios me está haciendo. Pero no es por esto que voy a hacer, sino porque Dios, dentro de su infinidad, de su poder, su misericordia, se propuso hacerme salvo. Entonces no está viendo mis obras, está viendo mediana salvación que Él me quiere dar, y yo debo entender que ya estoy en esa salvación, y por ello tengo que hacer lo que tengo que hacer, no porque quiera ser salvo, sino porque es parte del agradecimiento que le doy a Dios, porque Él ha decidido ser un salvo. Y espero que también tú lo entiendas de esta manera, y vas a darte cuenta que Dios te está llevando a su salvación, y que tú todo lo que hagas solo es por agradecimiento de lo que Él te está dando. Evangelio según San Lucas. Enfoque: conociendo nuestras debilidades. Introducción. El Evangelio según San Lucas es el primero de los 2 libros dirigidos a Teófilo, según Lucas 1:13. Me pareció también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirte por orden, oh excelentísimo Teófilo. Dentro de la introducción, lo primero que encontramos es el enfoque.
Y dice conociendo nuestras debilidades. ¿Por qué decidí ponerle como enfoque conociendo nuestras debilidades? Primero porque vamos a darnos cuenta de que Lucas no era un judío. A veces nosotros creemos que el hermano va a ser salvo porque ora mucho, va a ser salvo porque predica, va a ser salvo porque canta. Yo lo miro todos los días a la iglesia, puntual, corriendo, sudando y cantando y predicando, y pareciera que todo eso se va. Es un ángel este hermano. Conocer nuestras debilidades es entender que el hermano es hombre, y yo también. Y que si yo quiero lograr algo que él está haciendo, porque lo admiro, porque cierta cosa, tengo que entender que debo ir a Dios y decirle, ¿puedo hacer esto, Señor? Está dentro de que yo predique. Bueno, si tu motivación es predicar, cantar, orar, ¿qué es lo que te inspira? Conocer nuestras debilidades es entender que no es que nosotros queramos ser más que el otro o lograr más que el otro, o no. Porque si yo hago esto como competencia, no estoy conociendo mis debilidades. ¿Por qué no? Porque uno de nuestros errores al no conocer nuestras debilidades es que me voy a poner a predicar y de repente ya no puedo expresarme en un púlpito, y de repente me frustre porque no puedo predicar, me pongo nervioso, pongo ciertas cosas que pasan, o no tengo conocimiento, no me quedan los textos, o hay muchas cosas que pueden pasar. A mí me pasa, por ejemplo, en mi caso, a veces olvido ciertos textos, pero no me siento incómodo, porque desde que empecé a predicar, nunca lo hice porque yo quería predicar, digamos, nunca dije, Señor, no, yo creo que lo he contado muchas veces, lo que yo quería cantar, y el Señor me dice, ponte a predicar, y yo, no, predicar no, pero para eso te traje, ¿va? Quiero que prediques, y no, Señor, yo quiero cantar, y el Señor me dice, bueno, predica y después cantas, pero predica. Entonces, lógicamente le he dicho a Dios, tengo un defecto, que a veces olvido los textos, pero si Él me dijo que predicara sabiendo que tengo un defecto, porque en otros lados hay lugares donde hay personas que, no, es que Él no dio el texto, es que Él no está hablando conforme al texto, es que Él es... Y pareciera que de cierta manera, pues, podrían decir, podríamos decir, al criterio de ellos, porque no está hablando textualmente, estoy devaluado, digamos, no funciona. Pero tengo, digamos, si yo fuera conociendo mis debilidades, diría, ¿a quién obedezco? ¿A las personas o a Dios? Dios me dice que predique y enseñe. Las personas dicen que no porque no hablo textualmente. Entonces, necesitamos comprender que eso no me va a impedir. ¿Por qué no me va a impedir? Porque entiendo que Dios sabe mi debilidad, yo conozco mi debilidad, y no lo hago por mi debilidad, y no lo hago por aparentar, no lo hago, sino lo hago porque Dios me dijo que predique y que enseñe. Sobrellevando mi debilidad, que les digo que ¿sabes? A veces que me pierdo en ciertos textos, pero lo estoy haciendo sabiendo que es porque Dios así lo quiere, a pesar de mis debilidades, a pesar que alguien diga, no, Él no es de Dios porque no dio el texto, pero sí soy de Dios porque estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Entonces, conocer mi debilidad no me va a venir a mí a opacarme, no va a venir, sino a entender que a pesar que olvido ciertos textos, puedo seguir predicando, porque no lo hago por vanagloria, no lo hago por admiración, no lo hago por un like, no lo hago por conseguir seguidores, sino lo hago para la honra y la gloria de Dios. Entonces, sucesivamente vamos a ir viendo poco a poco, conociendo nuestras habilidades, porque otro punto es el tema. Cristo era hombre, pero también era Dios. En otras palabras, tú puedes ser hombre, hablando en tu carnalidad, pero también eres hijo de Dios espiritualmente. Entonces, necesitas dividir eso para que comprendas tus debilidades y en lo espiritual, en la fuerza de Dios, en la voluntad de Dios,
puedas volver esas debilidades en fortaleza. El primer punto de la introducción del Evangelio de Lucas es que nos da a entender que Lucas le escribe a un varón llamado Teófilo. Le escribe el libro que estamos estudiando y el libro de Hechos. Él fue el creador de estos dos libros. Dirigiéndose a este varón de cierta manera con admiración, porque su objetivo era haber investigado las cosas que habían pasado, que definitivamente eran ciertísimas, dice él, que eran verdaderas, no se podían contradecir, así era. Después de haberlas ordenado, él decide escribir y crear este evangelio como lo encontramos, así como él ordenó, así como él lo creó. Entonces entendemos que, inspirado por el Espíritu Santo, él desea escribirle a Teófilo. Lógicamente, Teófilo más o menos es considerado, lógicamente, por lo que el centro del evangelio de Lucas es para los gentiles. Teófilo es considerado gentil, el cual lógicamente lo va a transmitir a personas gentiles, recibiéndolo de Lucas. Y Lucas no era judío, era de uno de los convertidos que de cierta manera se había pegado a los apóstoles, es más o menos lo que se cree, de los primeros o los segundos convertidos, de los cuales él de cierta manera se da cuenta que el mundo gentil no tenía un evangelio ordenado, lo tenían los judíos, la iglesia de Roma lo tenía. Para ese entonces pareciera que todo el objetivo es dar a conocer el evangelio. Entonces para ellos de cierta manera lo ven como creando para, podríamos decir, un tipo de persona que necesitaban entender ciertas cosas para que se dieran cuenta que ellos, no siendo judíos, no estaban fuera de los planes de Dios. El plan de Dios era para los judíos. De cierto, la profecía dice, desde Sión vendrá la salvación, pero no se quedaría solo en Sión. Llegaría fuera de Sión a todo el mundo. Entonces ese es el plan para el evangelio, y Lucas lo entendió y por ello crea este evangelio para llevarlo al mundo gentil. Aunque el autor no se menciona en ninguno de los dos libros, el testimonio unánime de la iglesia primitiva y la corroboración de la evidencia interna de los dos libros señalan a Lucas como el autor de dicho libro. En el punto siguiente de la introducción encontramos que Lucas no confirma o no afirma decir que él era el autor tanto de Lucas como el libro de Hechos. Pero el testimonio de la mayoría de iglesias se ha logrado hasta este tiempo, podríamos decir, y se ha mantenido, o se confirmó cuando se creó la primera, la Biblia, o se unió la Biblia en Inglaterra. Podríamos decir que realmente sucesivamente se mantuvo todo eso, o se obtuvo la información y se confirmó la información. Lo que estoy tratando de decir es que definitivamente cuando uno entiende Hechos y entiende Lucas, hay ciertas cosas similares que de cierta manera es uno el autor. Entonces así sucesivamente se trajo y se lo atribuyeron a Lucas, el médico que de cierta manera pues de plano desarrollaba la medicina, pero dentro de sus quehaceres también estaba siendo utilizado para llevarnos esta redacción que hoy entendemos parte de la Biblia, libros de la Biblia, que nos ayudan a entender cómo el evangelio estaba progresando en ese entonces. Parece que Lucas fue el único autor no judío de un libro de la Biblia. El Espíritu Santo lo impulsó a escribir a Teófilo. En el segundo punto nos habla, al parecer, que Lucas fue el único autor no judío. Nos vuelve a decir lo que hace un rato les había dicho. Se cree que él no era judío, ni Teófilo era judío, más o menos, pero no se hay un dato exacto que diga no lo es, pero sí se entiende según él lo redacta. Entonces tenemos que ir comprendiendo ciertas cosas que definitivamente hasta este entonces, por alguna razón, Dios ha permitido que se tenga y hoy en día esté
y nos sirva a nosotros como para poder comprender ciertas cosas tan importantes que Lucas aclara. Créanme que escuchar a Lucas, por ejemplo, hay una parte que a mí me impacta. Digamos, Mateo dice que le pidamos a Dios y no especifica que le pidamos. Lucas sí especifica. Lucas dice que si le pidamos a Dios Espíritu Santo. Digamos, no está diciendo pídanle un carro, una casa, no, le está pidiendo, está llevando hacia los gentiles a pedir la esencia de Dios en sus vidas, como dice, el verdadero tesoro o lo que realmente vale dentro de nosotros. Cuyo nombre significa el que ama a Dios. Esto sucedió para satisfacer una necesidad de la iglesia de los gentiles y una relación completa de los comienzos del cristianismo. En su carta, Pablo dice que Lucas era el médico amado, según Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. En el otro punto nos aclara que cuyo nombre significa el que ama a Dios, y también nos aclara que la iglesia del mundo en sí gentil estaba iniciando, necesitaba un evangelio, como que dice, necesitaba una base descrita, ordenada para comprender cómo inicia el cumplimiento de la promesa y cómo ellos, siendo gentiles, podían ser partícipe de lo que Dios estaba trayendo y lo que de cierta manera quería abarcar. Digamos que no estaba haciendo excepción de personas, ni de nación, ni de nada de eso, de linaje, no. Lo que realmente el objetivo de Dios era claro: ser salvos a todos, a todo aquel que crea y quiera ser salvo, es salvo. Entonces ese es el plan que nosotros podemos comprender acá y entender que realmente esta iglesia estaba iniciando y necesitaba algo básico, un evangelio escrito, para como que tener algo que confirmara lo que ellos necesitaban comprender. En el libro de Colosenses capítulo 4 verso 14 encontramos que Pablo llama a Lucas el médico amado, como quien dice, de cierta manera tal vez había desarrollado con él cierta amistad y él lo veía como una persona amada, una persona apreciada, una persona que definitivamente Lucas era una persona que sabía desenvolverse dentro de la iglesia que iniciaba, la iglesia que estaba comenzando en aquel entonces, y de cierta manera pues Pablo demuestra su cariño, su atención hacia él, sabiendo que es una persona correcta, que de cierta manera pues inspirada por el Espíritu Santo está haciendo un trabajo bien hecho, y por ello lo llama como el médico amado. Por los escritos de Lucas se sabe que era una persona instruida, un escritor experto, un historiador esmerado, un teólogo inspirado. Mateo escribe su evangelio para los judíos, Marcos escribe su evangelio conciso para la iglesia de Roma. En el siguiente punto de la introducción encontramos que Lucas era un escritor, una persona instruida, definitivamente un teólogo, una persona inspirada por el Espíritu Santo, una persona dedicada, una persona que de cierta manera sabía que podía aportar. El Espíritu Santo lo hizo sentir útil en lo que él podía ejercer, y de cierta manera pues lo que tenía y podía hacer lo hizo, y qué mejor forma que entregar un evangelio, entregar sucesos del libro de Hechos, que de cierta manera nos ayudan a nosotros hoy en día a entender no solo el progreso de la iglesia, el desarrollo de ella, como ciertas cosas tan necesarias que necesitaban escuchar. Entonces el Espíritu Santo lo ve útil, él se siente útil, se da en los asuntos del Señor y procede a hacer lo que tiene que hacer, y por ello podemos darnos cuenta que era una persona instruida, capaz de hacer lo que hizo según Dios lo puso en su corazón. El mundo gentil de habla griega tenían relatos orales sobre Jesús, por testimonios oculares, en breves compendios escritos, pero no tenían un evangelio completo y ordenado. Lucas 1:1 y 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. En el siguiente punto vemos que el mundo gentil
de habla griega, digamos, el habla de ellos era griego, como que dice, posiblemente tenemos que entender que Romanos estaba escrito para los romanos. Los judíos pues tenían, en ese entonces ya estaba el griego para ellos también. Y los griegos pues de cierta manera, pero estaba, acuérdense que Mateo basó su evangelio según las confirmaciones de las profecías anteriores. En cambio en Lucas de cierta manera no le podía hablar a ellos sobre profecías, pues a ellos no se les había dado esa información. Tal vez tenían un relato del Antiguo Testamento sobre las promesas de Israel, de cierta manera las podían tomar, pero no eran tan propias porque no eran israelitas, podemos decir, pero sí podían ser israelitas a través del Israel espiritual que en este entonces empieza Dios a formar. Entonces, al ver eso Lucas, le parece a él también decir, bueno, ya tienen un evangelio los judíos, ya tienen un evangelio los romanos, ahora pues vamos a aportar. Y esa es la iniciativa, la inspiración en la cual él, al darse cuenta que ya como que muchos están tratando de decir lo que realmente Cristo hizo en la tierra y sucedió, él también quiso hacerlo, y por ello es que lo hace a través de este evangelio. Así que Lucas se dedicó a investigar con esmero desde su origen, según Lucas 1:3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Probablemente realizó investigaciones en Palestina mientras Pablo estaba en la cárcel de Cesarea. Cuando leemos Hechos, encontramos ciertas cosas que Lucas afirma. Eso significa que Lucas andaba con Pablo, pudo también haber sacado información de Pablo. Y acordemos que Pablo, yo pienso que bastante de Pablo, esa ya es mi opinión. Ahora les voy a decir por qué. Recordemos que Pablo es el apóstol a los gentiles. Entonces, Pablo es instruido por el Señor. El Señor le aclara no solo en la aparición aquella que nos relata Hechos, sino que cuando estudiamos Hechos nos damos cuenta que Pablo se apartó y tuvo ciertos años, no me acuerdo la cantidad de años, que tuvo que entender el plan de Dios, lo que Cristo, inclusive Pablo dentro de sus relatos habla, y esto me lo dijo Cristo, digamos, él afirma que lo que él está diciendo son instrucciones de Cristo. Entonces, eso significa que Lucas, antes de crear este evangelio, y como era para gentiles, necesitaba poner cosas muy claras, y realmente me llama la atención porque era una persona que definitivamente estaba centrada en la verdad, digamos. Él no quería dar relatos que eran posibles o no posibles, no, él se aseguró al investigar, al andar con Pablo, al dedicarse con Pedro, a hablar, no solo con ellos, estaba asegurándose de lo que él iba a escribir no era algo que era posiblemente había pasado, no, es que había pasado. Entonces él necesitaba confirmar, porque miren, digamos, para ese entonces habían judíos que decían que Cristo no era el Hijo de Dios, como hoy en día lo hay. Entonces ese esmero, ese trabajo que él estaba haciendo, no podía como que hacerlo a medias o medio hacerlo, porque sabía cómo, digamos, dentro de la mayoría de judíos, inclusive de la ley, maestros, estaban diciendo que Cristo no era Cristo, digamos, no era el Mesías, no era el profeta, no, perdón, era un profeta, no era el enviado, el Hijo de Dios. Entonces, por ello es que quiero aclarar esta parte, porque encuentro en Lucas como que si los gentiles escucharan a los judíos diciendo que él no era el Cristo, entonces de cierta manera dudarían, porque no es así. Pero Lucas trae un evangelio bien repasado y bien asegurado y bien investigado y bien acentuado en la verdad, para que entendamos que dentro de su trabajo era el asegurarnos que lo que estaba realmente pasando, él lo dice, eran ciertísimas, eran verdades ciertísimas. Así es como lo debemos entender y comprender
Y este es el verdadero trabajo que nosotros podemos percibir a través del Espíritu Santo de Dios.